Buenas tardes, nos encontramos en la firma Élite Abogados Limitada con el doctor Luis Fernando Feria Montes, representante legal de Élite Abogados, experto en temas de responsabilidad fiscal, seguros, derecho administrativo, y el día de hoy vamos a tocar temas de responsabilidad fiscal, específicamente frente al tema de la corrupción que azota nuestro país. Doctora, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto estoy dispuesto a poder aclarar y hablar sobre los temas que usted estime conveniente de interés nacional y como usted lo anuncia frente a ese tema que tiene azotado a nuestra sociedad como es la corrupción. ¿Cuáles son los inconvenientes más representativos que se presentan en el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal? A ver, a manera y a título de resumen podemos indicar, de acuerdo a nuestra experiencia, que los problemas más protuberantes los resumimos en 5. El primero de ellos es cuando el operador fiscal, en cumplimiento de su función constitucional, pide información a la entidad que se está auditando para efectos de determinar si efectivamente hay un hallazgo o no hay un hallazgo fiscal. Entonces se dirige a la entidad auditada, pide la información, pero muchas veces la información no llega a tiempo, la información no es oportuna, la información es parcial, lo que indefectiblemente que va a generar que en la mente del funcionario que está auditando puede haber un hallazgo con alcance fiscal. Lo que no sabe la entidad y a quien se dirige la comunicación es que existe la posibilidad de poder pedir una prórroga, que sería lo conveniente, pero no se hace, precisamente porque se desconoce esta circunstancia. El otro problema que se presenta sobre este tema es la falta de formación académica, de actualización de los funcionarios que adelantan las investigaciones y luego van a fallar. El otro punto que se genera, donde existe otro traumatismo, es en el incumplimiento de los términos de la ley como tal, términos, entre ellos los términos procesales, y de las decisiones judiciales que en un momento dado se adoptan con ocasión del proceso de responsabilidad fiscal. Otro de los puntos sobre los cuales también se genera un traumatismo serio es cuando, o por el hecho de que quien investiga es la misma persona que va a tomar la decisión. Pues, si ya en la mente del funcionario que está investigando, para ellos o para existe un manto de duda o una responsabilidad del gestor fiscal, pues se va a ver afectada, se va a ver atrofiada en el momento de tomar la decisión. Y por último diría yo que el otro punto es el que tiene que ver con el cobro coactivo que ejerce la Contraloría General de la República en razón o con ocasión de los procesos de responsabilidad fiscal. Doctor, ¿qué es el cobro coactivo dentro de los procesos de responsabilidad fiscal? A ver, la figura del cobro coactivo no es otra cosa que el poder recaudar las sumas de dinero que en un momento dado dentro de ese proceso fiscal, su investigación y fallo, se determinó la existencia de un detrimento patrimonial del Estado. Y es una herramienta que cuenta propia, en este caso la Contraloría General de la República, para poder hacer efectivas esas sumas de dinero, esos detrimentos patrimoniales que se generaron por daño a los bienes o por la apropiación de sumas de dinero. Básicamente ese es el marco del cobro por jurisdicción coactiva o coactiva dentro del proceso de responsabilidad fiscal. Doctor, usted menciona que una de las falencias es el cobro coactivo dentro del proceso de responsabilidad fiscal. ¿Qué es el cobro coactivo en el trámite de estos procesos? Dentro del trámite del proceso fiscal, una vez agotado ya la investigación, el fallo y tomada la decisión con un fallo de responsabilidad fiscal, el paso que debería proseguir es el del cobro coactivo o por la jurisdicción coactiva que para dar efecto cuenta la Contraloría. Pero, ¿qué sucede? Ese proceso de responsabilidad fiscal y concretamente el cobro coactivo se ve afectado porque hay una multiplicidad de procedimientos. Entonces es una colcha de retazos que a la hora de la verdad, quien es el funcionario que es de jurisdicción coactiva no sabe qué tiene que hacer. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos de una parte una ley macro general que regula el tema de la jurisdicción coactiva de todas las entidades del Estado.
De otra parte, tenemos una posibilidad de ejercer la jurisdicción coactiva a través y en ejercicio del procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. Y a la par tenemos una mixtura entre la una y la otra. La Contraloría General de la República dicta normas para ese ejercicio propias, donde aplica e inaplica normas del Estatuto Tributario, y por el otro lado tenemos la Ley General que así lo hace, pero que tenemos también como inconveniente. Resulta que el Código de Procedimiento Civil tiene establecido un título específico para la ejecución de obligaciones de carácter fiscal, que con ocasión de la entrada del Código General del Proceso está regulando el tema. ¿Qué significa? Que ese cobro por jurisdicción coactiva de obligaciones fiscales debe tramitarse como se tramita un proceso ejecutivo. Dependiendo su cuantía, será de menor, de mínima o de mayor cuantía. Pero ¿qué sucede en la práctica? Llega el funcionario de jurisdicción coactiva y no sabe qué norma aplicar. La norma especial del cobro por jurisdicción coactiva del Código de Procedimiento Civil o del Código General, las normas dictadas al interior de la Contraloría, o el Estatuto Tributario y normas generales para el cobro de cartera por cobro coactivo. Entonces, ese es un serio problema el que representa esta circunstancia. Doctor, cuéntenos sobre la vinculación de los garantes a los procesos de responsabilidad fiscal. A ver, la vinculación del garante al proceso de responsabilidad fiscal es de naturaleza legal. La Ley 610 del año 2000 tiene establecido cómo dentro del proceso fiscal se puede vincular al garante. ¿El garante quién es? Es, por lo general, las compañías de seguro que han otorgado, que han amparado en un momento dado, si es en materia contractual, lo relativo a los contratos, si es en materia de los funcionarios públicos, al manejo. Entonces, ¿qué sucede? Si a través de la investigación del proceso fiscal se establece y se falla la responsabilidad del gestor fiscal, llámese empleado público, llamémoslo un particular que ejerce funciones públicas, se halla responsable, la póliza con la cual se haya vinculado al garante, que efectivamente pues que deba ser así, hace parte del fallo y por ende puede exigirse su recaudo. Doctor, cuéntenos qué inconvenientes se presentan con la vinculación de los garantes en los procesos de responsabilidad fiscal. A ver, de acuerdo a nuestra experiencia, ¿qué se ha notado a través de los procesos de responsabilidad fiscal y la vinculación al garante? La ley tiene establecido que se puede vincular al garante si la conducta del empleado público está llamada a ser afectada o en materia contractual. ¿Qué pasa? En el proceso de responsabilidad fiscal, pues se toma simple y ligeramente como vinculemos, pero no se hace un ejercicio intelectual. ¿Y el ejercicio intelectual cuál es? Si es la póliza, si es la vigencia, si está amparada la conducta. Mientras no se haga ese ejercicio, lo cual denota, denota en primera instancia que no hay una formación adecuada para que el funcionario que está haciendo la vinculación de la compañía de seguros entienda por qué está vinculándola. No el fundamento legal, sino el aspecto contractual por el cual tiene que vincularse a la compañía de seguros. Entonces encuentra uno circunstancias tan sencillas como este ejemplo. Resulta que en los contratos de seguro se puede pactar la figura del coaseguro. El coaseguro es donde entran a actuar diferentes compañías de seguro a asumir el riesgo, pero a la hora de la verdad, el funcionario, el investigador, vincula una. Y resulta que cuando, por esa ausencia de análisis y de estudio, llega al fallo y ordena la vinculación de la póliza, se le va a estar alegando por vía de recurso de reposición en un momento dado: qué pena con usted, señor operador, pero existe coaseguro y yo no respondo sino por el 20, el 30 o el porcentaje que se haya pactado en el contrato de seguro. Y para fines prácticos, ¿qué está sucediendo? Pues que estamos dejando de recaudar o el 70 o el 80% muchas veces de las sumas de dinero que pudieran haberse generado con ocasión del detrimento patrimonial. Doctor, cuéntenos qué derechos tiene el garante dentro de los procesos de responsabilidad fiscal.
A ver, bien interesante esa pregunta. Muchas veces no se sabe qué derechos tiene el garante. La ley tiene plenamente establecido que tiene los mismos derechos y las mismas facultades que el implicado principal. ¿Ello qué quiere decir? Que puede presentar alegatos, solicitar las pruebas, puede controvertir las pruebas dentro del proceso y puede en un momento dado ayudar a la defensa y clarificación de los hechos como tal, que todo va en beneficio de todos los sujetos procesales. En la medida en que el garante ejerza un papel activo, porque la mayoría de casos y de veces lo que uno observa es que la situación es muy pasiva. Simplemente se limitan a allegar la póliza o solicitar una desvinculación, pero de una manera tímida, pero no participan en el verdadero papel que también tiene que cumplir el representante de la aseguradora en el proceso de responsabilidad fiscal de cara con los cargos o lo que se está investigando en un momento dado frente a ese supuesto responsable fiscal. Doctor, frente a la lucha contra la corrupción, ¿el proceso de responsabilidad fiscal tiene alguna incidencia? Sí, la respuesta es afirmativa, total. Un proceso de responsabilidad fiscal manejado de manera adecuada, respetando la ley en su integridad, sus procedimientos y las decisiones judiciales. Perfectamente, sí tiene que ver. Si el proceso de responsabilidad fiscal no aborda, no se fortalece para la lucha contra la corrupción, la perdemos y su incidencia pues ya desaparecerá, ya será una pérdida total. Entiendo, doctor. ¿Cuáles serían las falencias que se presentan en el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal? A ver, falencias que se presentan en el proceso de responsabilidad las podemos resumir en la primera, la falta de acatamiento de la ley, la ausencia de la formación de los funcionarios, de capacitarlos, de entender que estamos en un Estado social de derecho donde se debe acatar, gústenos o no, tanto la ley como las decisiones que se profieran, y no ir tratando de evadirla al mejor gusto del peor tinterillo que pueda haber en el país. Se acata o se acata, eso no tiene ninguna otra vuelta de hoja. El otro aspecto por el cual debemos nosotros tener en cuenta en los procesos de responsabilidad fiscal es el tema del recaudo de las sumas de dinero. De nada nos sirve un fallo muy hermoso, con una investigación profunda, gran cantidad de foliatura, si no tenemos cómo recaudar las sumas de dinero que han sido objeto de pérdida por parte del erario público, bien llámese en contratación o bien llámese en el tema del manejo, porque aquí se presentan ese tipo de circunstancias, ambas se presentan. Y fortalecer el tema del proceso de cobro coactivo. Doctor, ¿por qué cree usted que el proceso de responsabilidad fiscal está perdiendo la lucha contra la corrupción? Porque no hay voluntad de quien ejerce y encabeza el control fiscal en el país. Para nadie es un secreto que esto es meramente político. Miremoslo desde el mismo punto de vista del nombramiento del Contralor. El nombramiento del Contralor se hace por parte del Congreso. Cámara de Representantes, Senado de la República. ¿Qué sucede? Pues que las decisiones en un momento dado se van a dar, sus decisiones son meramente políticas y no jurídicas. Entonces, en la medida en que esto siga manejándose de esta forma, no estamos haciendo absolutamente nada y se podrá perder cualquier lucha que se haya, por más de que queramos crear o establecer el procedimiento más bonito. Doctor, ¿tiene usted conocimiento a cuándo asiente el hueco en la corrupción en Colombia anualmente? Pues a ver, se hablan de diversas cifras. Por ejemplo, nosotros tenemos, últimamente se ha estado hablando de un hueco de 22 billones de pesos. Las cifras de dónde provienen. Pues, se ha consultado fuentes como Caracol o la revista Dinero, que han hecho ese tipo de afirmación amparados precisamente
en un informe rendido en el año 2006, en el mes de octubre, por parte de la Procuraduría General de la República, que hace mención a que ese hueco por parte de la corrupción asciende a esa suma de dinero. Podríamos pensar que puede ser esa cifra de dinero, podemos pensar que puede ser una suma superior a ella, pero nosotros hemos hecho una serie de investigaciones también para poder obtener con un poquito más de certeza cuáles son las cifras. Desafortunadamente pues ha tocado apelar a unas cifras obtenidas desde el año 2013 acudiendo al documento 167 COMPES 2007, donde de manera clara, precisa, establece que el hueco por concepto de la corrupción en solo materia de contratación, porque aquí debemos tener en cuenta que hay diversos frentes, en solo el tema de la contratación estamos hablando a nivel central, general, de 10 billones de pesos. A nivel territorial, es decir, a nivel departamental, a nivel municipal, estamos hablando de 4 billones de pesos. Tenemos una sumatoria de 14 billones de pesos. Pero si a eso le sumamos todo tipo de daño que se genera muchas veces al Estado por la ignorancia de quien está ejerciendo el control fiscal, como por ejemplo cuando en un momento dado el funcionario le resta importancia o no hace alusión al tema de que hay detrimentos patrimoniales por el simple descuido. Hay un caso particular, no voy a hablar de nombres, pero hay una circunstancia de un proceso de responsabilidad fiscal cuya cuantía era de 35.000 millones de pesos a nivel de control fiscal, y el proceso como tal se absolvió a las personas que fueron vinculadas. Pero la supuesta entidad afectada inició una demanda contenciosa administrativa donde sus pretensiones ascienden a la suma de 35.000 millones de pesos. ¿Qué sucede? Demandó a la entidad que supuestamente estaba o era la afectada en el proceso fiscal, inicia su acción contenciosa, sus pretensiones son de esa naturaleza, es notificada la entidad, procede a la contestación de la demanda, pero se incurre en un hierro garrafal. ¿Cuál es? Que ese tipo de demandas y ese tipo de conductas y de hechos que respaldan esa demanda se encuentran amparadas por unas pólizas. ¿Qué hubiera sido lo más sencillo? Que dentro del proceso contencioso se hubiera llamado en garantía al garante, a la entidad aseguradora que en un momento dado estaba precisamente garantizando este tipo de hechos. Pero ¿qué pasó? Ni siquiera se llamó en garantía. ¿Qué va a pasar el día de mañana frente a una condena? Pues que le va a tocar pagar a la entidad, y por ende pues nos va a tocar pagar a cada uno de los colombianos. De esos 35.000 millones de pesos nos va a tocar pagar de nuestros impuestos, de nuestro trabajo, nos toca cubrir esas sumas de dinero. Y no pasa nada, y no va a pasar absolutamente nada, porque quien tenía que haber alegado ese tipo de... quien debía haber hecho uso de la figura del llamamiento de garantía no lo hizo. Ya es irresponsable, pero también tenemos una institución creada que es la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, que se supone que está creada precisamente para defender los intereses de todos los colombianos, donde si vemos que por la cuantía de los 35.000 millones de pesos hubiera intervenido siquiera para aconsejar el tema del llamamiento de garantía, no estaríamos con ello ni vamos a estar el día de mañana teniendo que pagar algo de lo que no tenemos que pagar. Y ejemplos como ese, hay miles de ejemplos que uno puede citar, y esa suma de dinero, esa cifra, no está contemplada en el documento que hice referencia a COMPES de los 14 billones de pesos, porque como lo indiqué, hacia parte del tema de la contratación, no de los otros temas por los cuales el Estado día a día pierde dinero. Entiendo, doctor. ¿Qué reflexión nos dejaría frente a esa lucha contra la corrupción? Pues a ver, de las reflexiones que uno tiene que pensar es, hombre, aquí tenemos tres formas de castigar al corrupto.
por vía disciplinaria, por vía penal y por vía del proceso fiscal. La pregunta que tiene que surgir aquí es, ¿qué preferiría usted que se hiciera para efectos de perseguir a ese corrupto? ¿Que lo manden a la cárcel? ¿Que lo inhabiliten para contratar? ¿O recaudar la plata? En un Estado normal, social de derecho, normal, en una democracia, uno no debería estar haciendo esas tres preguntas. Uno debería estar diciendo, debo tener tranquilidad. Pero si le preguntamos al ciudadano, en mi opinión, deberíamos obtener la plata. De nada sacamos una persona detenida en la cárcel, es más, desangrando aún más el Estado, porque nos toca mantenerlo, tenerle salud, tener la alimentación. ¿De qué vamos a tener eso? Y un inhabilitado de nada nos sirve. Nosotros necesitamos son los recursos, la plata, es la plata la que hay que recuperar. Yo pensaría que sería importante hacer una avanzada para indagar a cada uno de nuestros compatriotas cuál sería el deseo, qué es lo que en realidad debemos perseguir. Esa sería una máxima y sería una reflexión que yo les dejo a ustedes referente a este tema. Doctor, muchas gracias por su entrevista. Espero tenerlo próximamente para aclarar nuevas dudas que nos interesan a todos los colombianos. Muchas gracias. No sé, muy amable.